dijeron que tengo media hora, así que lo voy a... realmente me han hecho sentir como en mi casa. Siempre me dejan para el final. Así que, bueno, vamos a empezar. Concurso de persona humana que no realiza actividad económica organizada. O lo que conocemos como sobreendeudamiento del consumidor, o que yo le puse concurso 9001 por comodidad del lenguaje, para diferenciarlo del concurso. Pues queda lindo, concurso 9001, queda bonito, es simpático. Bueno, mi idea es dar un panorama rápido, porque profundizar en media hora es muy difícil. Entonces voy a tratar de dejar unos 5 minutos para, si tienen alguna pregunta, para por ahí hablar un poquito más de lo que les interesa. Primero tenemos que saber que la sociedad de consumo actual requiere del crédito, es el motor que hace funcionar el capitalismo, y que va a ser necesario o es inmanente a la sociedad de consumo el endeudamiento. Como patológicamente surge el sobreendeudamiento, ¿sí? Pero digamos que es un mal inevitable, llamémosle así. Sí, lo que se puede evitar es el grado del sobreendeudamiento, pero esto lo menciono por dos causas. Uno, para sacarnos de la cabeza que esto es una avivada de estudios jurídicos, porque es una realidad que existe y que existe en diversos países, y que muchos países tienen ya una normativa desde hace años, por ejemplo Francia, España, Estados Unidos, etc. ¿Sí? Y por otro lado, para que sepamos que lo que nosotros podemos hacer desde un código procesal o desde la justicia es una solución parcial. ¿Sí? Esto es un problema que es económico, social, cultural, etc. ¿Qué es el sobreendeudamiento del consumidor? Básicamente lo distinguimos de la cesación de pago, diciendo que el sobreendeudamiento se genera por la necesidad de tener una vida digna. ¿Sí? No hay un quehacer comercial, no hay una producción de bienes y servicios, o no existe la idea de riesgo, sino de la necesidad. Sencillamente el sobreendeudamiento es la imposibilidad de pagar las deudas, ¿sí?, que tiene una persona en relación a su ingreso. ¿Sí? El que gasta más de lo que gana por una situación de necesidad. ¿Sí? Es lo que es un concepto muy sencillo, ¿no? De la cesación de pago sí está nombrada de manera expresa, está prevista en la ley de concurso. El sobreendeudamiento no tenemos una definición legal ni una incorporación del concepto normativo, una incorporación normativa. Entonces, el problema ya es diferente, ¿sí? No es lo mismo la cesación de pagos que el sobreendeudamiento. El proceso concursal también es diferente. El proceso concursal tiene por finalidad superar la cesación de pagos. En el caso del concurso preventivo, determinar regla el pasivo. En el caso de la quiebra, determinar el pasivo, integrar el activo, liquidar los bienes, distribuir. Y los bienes jurídicos protegidos son diferentes. ¿Sí? Al principio se pensó en proteger en castigar o sancionar al deudor, luego en pagar a los acreedores, y actualmente se piensa en la continuidad de la empresa, ¿sí? Más allá de quién sea el empresario, porque es, bueno, una fuente laboral, producción de bienes y servicios, etc. En cambio, en el proceso concursal del consumidor sobreendeudado, el bien jurídico protegido son los derechos elementales de la persona, porque es una persona que no puede llevar adelante o no puede solventar los gastos del diario vivir, ¿sí? No puede subsistir, máxime con los descuentos sobre el salario, que son ilimitados, con los embargos, que muchas veces por falta de coordinación no se limitan. Entonces, como vemos, ¿sí?, acá hace pie el principio protectorio, que bueno, no lo vamos a comentar acá, ya todos lo conocen, ¿sí? Entonces, el bien jurídico protegido en el concurso del consumidor va a ser los derechos elementales de la persona humana. Una de las finalidades va a ser el reinsertar a la persona al consumo, y de manera subsidiaria va a ser el pago a los acreedores, ¿sí? El tema de la reinserción del consumidor es relevante porque esto también nos marca una diferencia sustancial con el concurso preventivo. En el concurso preventivo lo que se busca es sostener la empresa, más allá de quién sea el empresario. Para eso, bueno, existen diversos modos que prevé la ley de concurso, ¿sí? O si la empresa es inviable, la finalidad será que se extinga,
¿sí? Extinguirla es sacarla del circuito. Con la persona no podemos hacer eso, no podemos sacarla del circuito. La persona sigue existiendo, sigue teniendo necesidades y sigue teniendo derechos que son inalienables. Cuando hablo de principios protectores, bueno, por comodidad yo creo que podemos resumirlo en la palabra dignidad, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es respetar la dignidad de la persona humana, que engloba toda una serie de derechos y valoraciones o bienes. Entonces, en cualquier producto legislativo o judicial o jurisdiccional que nosotros intentemos elaborar, el principio protectorio siempre va a ser el de mayor relevancia. Siendo así, la doctrina se pregunta si ha nacido un nuevo sujeto concursal. Bueno, esto hay una discusión, si es un sujeto, si es un rol, si hablamos del derecho del consumidor o del sobreendeudamiento del consumidor o del sobreendeudamiento en las relaciones de consumo. Bueno, vamos a ver qué relevancia puede tener. También hay una tendencia a distinguir entre procedimientos y soluciones según se trate de un consumidor, de un profesional liberal, de un artesano, de una gran empresa, de una mega empresa, bueno, etc. Esto hace entrar en crisis al presupuesto subjetivo de la ley de concurso, fundamentalmente para el concurso preventivo. Ya no es lícito preguntarnos si el concurso preventivo es una solución o si la ley de concursos prevé el concurso preventivo para el consumidor. Por supuesto que nosotros entendemos que no. Actualmente, la ley de concursos prevé las mismas soluciones para el consumidor que para la mega empresa. Las diferencias que hay entre gran concurso, pequeño concurso, la ley de concursos no son relevantes. El proceso concursal en la actualidad es ineficiente, por todos los motivos que tienen ahí consignados, y es ineficaz. El consumidor no tiene margen de negociación. Es una negociación inelástica, porque el consumidor no puede gastar menos ni puede ganar más, porque no desarrolla una actividad, ¿sí? Que le permita tener ingresos extras, ni tampoco puede dejar de tener necesidades básicas. Cuando hablamos de consumidor, entiéndase que hablamos del consumidor y su familia, ¿no? Bueno, entonces nosotros hemos hecho algunas propuestas para tratar el sobreendeudamiento. Antes, durante y después del sobreendeudamiento. Antes, la prevención en cuanto a la integridad del salario, se hizo alguna propuesta, pero lógicamente no entraba en el Código Procesal. Un procedimiento adecuado, y después la protección del salario también y la previsión que hay para el pagaré de consumo. En cuanto a la integridad del salario, hay una serie de fallos que los pueden ver si les interesa. Y en cuanto al procedimiento adecuado, nosotros desde el tercer juzgado de concursos hicimos una propuesta, ahí están las sentencias, pero que básicamente lo que se intentó, ya lo voy a comentar cómo, fue adaptar algunos de los procedimientos que prevé la ley de concursos para el consumidor. Lo hicimos a través de el acuerdo preventivo extrajudicial, agregándole algunos trámites que en definitiva, con algunas diferencias, son los que quedaron plasmados en el concurso 9001. Entonces, procedimiento adecuado. Olvidémonos ya de esa experiencia jurisdiccional. ¿Es posible para nosotros dictar una legislación provincial concursal de consumo? Bueno, una vez que lo habíamos hecho, yo le pregunté a uno de los concursalistas que más saben en el país, me dijo que no, que es imposible. Así que, pero bueno, nosotros como no sabíamos que era imposible, lo hicimos y... Exacto. Entonces, ¿por qué decimos que sí? Primero porque entendemos que en razón del principio protectorio y de base constitucional, entendemos que este conflicto es más derecho de consumo que de concursos. Y el derecho de consumo es derecho común y la legislación procesal obviamente es local. Pero también desde el punto de vista concursal no existen razones históricas, no me voy a detener ahora, salvo que después sea alguna de las preguntas que hagan, pero si hacemos un análisis histórico tampoco podemos entender que la ley, que la Constitución Nacional cuando habla o cuando dice que el Poder Legislativo Nacional
o que el Congreso tiene facultades para dictar la ley de bancarrota, con el término bancarrota no podemos entender, ni históricamente no se pensaba en el consumidor, obviamente, y actualmente tampoco podemos entender que habla del consumidor. Es decir, en el acto de consumo no hay comercialidad, no hay mercantilidad. Y claramente el término bancarrotas alude a un quehacer comercial. El consumidor no tiene banca que romper, ¿sí? El consumidor está en el otro extremo de la cadena de consumo. Y también, aun cuando pensáramos que al legislar sobre bancarrota, supongamos que el legislador nacional dictara una normativa específica para el consumidor, para la insolvencia del consumidor, ello podría generar que también tuviese las potestades para dictar las normas procesales, en razón del principio de eficacia, es decir, la norma procesal para dotar de eficacia a la norma sustancial. Bueno, como no está la norma sustancial, no hay fundamento de eficacia, ¿sí? Entonces, entendemos que hay una omisión legislativa, en el sentido que le da el derecho procesal constitucional, es una omisión legislativa desde lo sustancial, y también una omisión legislativa nacional desde lo sustancial, y también hasta ahora una omisión legislativa en lo procesal, una omisión legislativa provincial, ¿sí? Que bueno, venimos ahora a subsanar con este código. Bueno, ahí como les decía, en la experiencia que nosotros tuvimos, entendíamos que cuando el artículo 42 de la Constitución habla o dice que las autoridades proveerán a la protección de estos derechos, entendemos que con el término autoridades se alude también a los jueces, ¿sí? Que son autoridades de la nación y que debíamos darle protección a esos derechos. Desde ese lugar, desde esa perspectiva, dijimos, bueno, ¿cómo podemos darle protección? Busquemos la norma que más se adapte. El artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor nos manda a aplicar las reglas del procedimiento, del proceso de conocimiento más abreviado que tengamos a disposición. ¿Qué proceso de conocimiento tenemos en la ley de concursos? El concurso preventivo, que tiende a la determinación del pasivo y al arreglo. Tiene dos objetivos: determinar el pasivo, cuánto debe, y arreglarlo. Lo que tracciona esa determinación y ese arreglo es el proceso de verificación. Y ese proceso de verificación es un proceso de conocimiento, porque la resolución que se dicta hace cosa juzgada material. Es un procedimiento, bueno, típico, necesario, etc. Pero también el acuerdo preventivo extrajudicial, porque el pasivo viene determinado. El deudor denuncia cuál es su pasivo, ¿sí? Ya viene determinado. Entonces solo debemos ocuparnos del arreglo, ¿sí? Entonces decimos, bueno, pero entonces no es un procedimiento, no es un proceso de conocimiento. Y en realidad sí lo es, porque prevé la etapa de conocimiento solo en caso que sea necesario, ¿sí? Que es a través de las oposiciones. Tiene una etapa de conocimiento eventual. Es decir, cuando algún acreedor no está de acuerdo, ya sea con el crédito, que el propio crédito denunciado o el crédito de otro acreedor, puede plantear una oposición, ¿sí? Entonces estaríamos cumpliendo con el requisito que nos impone el artículo 53. Dijimos, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Simplificamos el concurso preventivo o adecuamos el APE? Era más sencillo y más eficaz adecuar el APE que simplificar el concurso preventivo. La simplificación del concurso preventivo se hace difícil porque es un procedimiento rígido y porque cualquier simplificación puede implicar un menoscabo al derecho de alguna de las partes. En cambio, si al APE lo adecuamos para proteger al deudor y a los acreedores, nadie se puede quejar. O por lo menos eso creíamos. El procedimiento del APE es de mayor eficacia. Como ven, es breve, simple, es flexible, es económico, porque no tiene síndico, o sea, no tiene mayor costo que el del abogado del deudor. Tiene menos restricciones patrimoniales y personales para el deudor. Y algo muy importante es que el fracaso del acuerdo preventivo extrajudicial no genera o no desencadena como una consecuencia necesaria la quiebra indirecta. El acuerdo preventivo extrajudicial es permeable al principio protector y por eso fue que lo elegimos. Básicamente, yo sé que todos conocen el acuerdo preventivo extrajudicial, lo estudian todas las semanas para no olvidarse, pero básicamente consiste, muy básicamente, viene el deudor con su acuerdo, con las conformidades, se presenta al juez y le dice, mire, este es mi pasivo, estos son mis acreedores, estas son las conformidades, este es el acuerdo, como lo ven.
Después se publican edictos, se suspenden las acciones. Desde la última publicación de edictos hay un plazo para oponerse, y si nadie se opone y el acuerdo cumple con todos los recaudos que prevé la ley de concurso para el acuerdo en la parte del concurso preventivo, el juez lo homologa. Y los efectos de la homologación son iguales a los del concurso preventivo. ¿Sí? Entonces, bueno, de esa omisión legislativa tuvimos, llevamos adelante una propuesta jurisdiccional, que ya les voy a contar cómo resultó, pero también en razón del artículo 42 de la Constitución entendimos que el Poder Legislativo local también estaba mandado por la Constitución a establecer procedimientos eficaces, y por eso es que lo propusimos para este código. Entonces vamos rápidamente a analizar el código procesal. Yo no me voy a detener en cada etapa. Sencillamente lo que yo quiero demostrar, porque ya hay muchos concursalistas que están asustados, que dicen que esto no puede ser, que cómo el código procesal va a tratar esto, que la ley de concurso es sustancial y es procesal. Yo voy a demostrar, o creo poder demostrar, que la ley el 9001 no es netamente procesal, no modifica ni implica un perjuicio o un menoscabo para ninguno de los protagonistas del concurso, ni para el deudor ni para los acreedores. Primero, presupuesto subjetivo, el artículo 359, persona humana que no realiza actividad económicamente organizada. Lo de no realiza actividad económica organizada lo sacamos del Código Civil Nacional, el artículo del Código Civil Comercial, del artículo 320, cuando habla del libro de comercio. Queda claro que es la persona humana, no la persona jurídica. Es una aplicación del artículo 69 de la ley de concurso, que dice el deudor. Es más amplio. Nosotros lo que hacemos es precisarlo. Del artículo 1092 del Código Civil, que habla caracteriza al consumidor, que dice que puede ser la persona humana o jurídica. Nosotros tomamos solo la persona humana, que es lógicamente la que encuadra en este concepto de sobreendeudamiento. Y con ello, en definitiva, hacemos o actuamos el derecho del consumidor que prevé la Constitución en el artículo 42. El presupuesto objetivo es cesación de pago o dificultades económicas o financieras de carácter general. Es lo que prevé la ley de concurso en el artículo 69 para el acuerdo preventivo extrajudicial. Así que tampoco hemos tocado nada ni hemos inventado nada. Acá sí viene la modalización de ese presupuesto objetivo. Decimos las dificultades económicas o financieras de carácter general originadas con motivo de relaciones de consumo. ¿Sí? Hay una redundancia, pero bueno, es la que viene de las relaciones de consumo. ¿Sí? Entonces, primero, caracterizamos el sobreendeudamiento porque no tenemos un concepto legal, pero nos la arreglamos para caracterizarlo sin que se diga que estamos legislando en lo sustancial, me parece. Esta modalización es lo que da fundamento a la inserción del principio protectorio que va a caracterizar toda la normativa. Y tomamos partido por esta discusión que hay de si el consumidor es un sujeto, o en el sentido, a ver, de lo concursal decimos, es un sujeto en el sentido que su patrimonio es un centro de imputación, como si fuese una empresa. Y bueno, lógicamente no, es el rol que desempeña como consumidor, el derecho de las relaciones de consumo. Si se trata de, como a veces pasa, una persona que tuvo un accidente de tránsito, lo condenaron y después se concursa, y bueno, me parece que acá el principio protectorio no camina. Entonces a eso apunta la cuestión del rol o sujeto. Es decir, esto tiene que haberse motivado en relaciones de consumo. La causa del sobreendeudamiento son las relaciones de consumo. Lógicamente que puede tener algunos créditos que no sean relaciones de consumo, pero es poco habitual en realidad. Bueno, después dice el 359, podrá solicitar la apertura del trámite previsto en la presente ley a fin de que resulte aplicable el régimen sustancial previsto en la ley de concurso. ¿Sí? Ese podrá no quiere decir que puede pedirlo este procedimiento o el concurso preventivo. El podrá significa que no es obligatorio, nada más. ¿Sí? Bueno, en materia concursal se discute mucho esto, sobre todo para las sociedades, porque las sociedades tienen un régimen de disolución, liquidación, entonces ahí sí entra la cuestión de si debe presentarse o no cuando está operando en cesación de pago. Pero esta discusión no se da acá. Lo importante de esta norma, me parece a mí, es que distingue las normas procesales de las sustanciales. Las procesales van a ser las del Código Procesal Civil. Las sustanciales, obviamente, bueno, las normas de la ley de concursos y las normas del derecho del consumidor. Ahora sí vamos a ir más rápido.
Artículo 360. Requisitos. Los requisitos de presentación son los mismos que prevé el artículo 72 de la ley de concurso. No modificamos nada, lo único que hacemos es facilitarlo, flexibilizando, simplificando algunos recaudos. Por ejemplo, no exigimos certificación contable. En el concurso preventivo del consumidor tampoco exigimos el dictamen, que es mucho más. Es un requisito mucho más exigente, más rígido. Tampoco se exige, así que no estamos modificando nada de la práctica, digamos, ni de la norma. No se requiere libre de comercio, bueno, porque obviamente el consumidor no lleva libro de comercio. Algo que cabe aclarar, no estamos previendo que, no se prevé que se presenten los legajos de acreedores, no hay una previsión expresa, pero porque nos pareció innecesaria, porque la norma dice, además de los requisitos para la demanda, y bueno, en la demanda hay que presentar toda la prueba documental que se tenga. El artículo 361 es igual al 74 de la ley de concurso. Lo único que agrega es la notificación por cédula a los acreedores. Así que tampoco se puede quejar nadie porque es una garantía para el acreedor. ¿Por qué? Bueno, porque es más fácil enterarse que se concursó una empresa grande, una mega empresa, a una persona humana. Publicidad. Efecto de la presentación es el mismo que prevé el artículo 72. Se suspenden las acciones, no hay foro de atracción, claro, no hay foro de atracción, pero porque lo dice la ley de concurso. Solo suspensión de acciones, y lo que se agrega es la suspensión de los descuentos tanto en el bono de haberes, llamémosle así, sí, como en el banco, en la cuenta. Pero eso es un efecto previsto por el artículo 16 de la ley de concurso. La libertad de contenido es igual. Lo único que se hace es conceder un plazo para que sean acompañadas las conformidades, que es una previsión expresa que no está en la ley de concursos, pero que también toda la doctrina entiende que es así. Las mayorías son las mismas. Se permite la homologación de acuerdos parciales. El acuerdo, hay libertad de contenido. Esto es igual en la ley de concursos. Históricamente es igual en los acuerdos preconcursales, que son el antecedente del acuerdo preventivo extrajudicial. El plazo de oposición es igual, nada más que se otorga desde el vencimiento del lapso de negociación y no desde la última publicación de edicto, lo cual le da más plazo a los acreedores, así que tampoco hay perjuicio. Los efectos de la homologación son iguales, pero acá sí hay algo muy importante, que es como contrapartida a la flexibilidad en el acceso al remedio concursal, se prevé que ese acuerdo sea solo aplicable a los acreedores denunciados. Es decir, si el deudor no denunció a un acreedor, bueno, ese acuerdo no le va a ser aplicable, pero es una derivación del principio de buena fe. Bueno, en la cuestión de la nulidad del acuerdo, tampoco hay grandes modificaciones. No me voy a detener acá porque no quiero demorar y hasta ahora nunca me han planteado una nulidad de un acuerdo. La posibilidad de mediación es propia de las facultades del juez. Este es un tema que es relevante porque nos permite cerrar el proceso, nos permite llegar a una solución, a una sentencia útil. Se prevé una audiencia conciliatoria con posibilidad de declarar rebeldía. Siempre esta audiencia es a petición de parte y previa acreditación de haber realizado las diligencias necesarias para obtener un pronunciamiento del acreedor. No necesariamente tiene que ser una conformidad, sino una manifestación de voluntad, a favor o en contra de la propuesta. Esta norma es aplicación del artículo 56. El primer párrafo dice que el acuerdo es aplicable a todos los acreedores, aunque no hayan participado del procedimiento. Es una aplicación del principio de concursalidad que dice que la norma se aplica a todos los acreedores, es decir, la ley de concurso se aplica a todos los acreedores, aun cuando no participen. Y aplicación de las normas comunes, de la conciliación, rebeldía, etc. ¿Por qué hemos ideado esta norma, que la hemos ido construyendo un poco artesanalmente? En el concurso preventivo dijimos el pasivo, o la finalidad es determinar el pasivo, la primera finalidad. Eso se hace a través de la verificación. Una vez que el acreedor es verificado, desde el punto de vista sustancial se convierte en acreedor y desde el punto de vista procesal se convierte en parte. La plurilateralidad del proceso concursal deviene con el correr del proceso. El acreedor, que es parte, vota el acuerdo.
se entiende que como ya se presentó y resultó verificado, se entiende que si no presenta su conformidad, su voto, o sea, su silencio se computa como voto negativo. Y a partir de ahí se hace el cómputo de mayorías para ver si el pasivo logró ser arreglado o no. Tenemos una sistemática incomparecencia de los acreedores en sede concursal por diversos motivos que no voy a tratar ahora, pero la inexistencia de acreedores concurrentes no implica la inexistencia de acreedores concursales, es decir, el deudor termina teniendo los mismos acreedores que tenía antes, nada más en el concurso preventivo, nada más que ahora con la carga de los honorarios del síndico, ¿sí? Es decir, se va peor de lo que llegó a la sede concursal, porque nos vemos obligados a declarar en la conclusión del concurso por inexistencia de acreedores. Esta incomparecencia impide el dictado de una sentencia útil. El proceso queda en manos de los acreedores en lugar de estar en manos del deudor, que es quien vino a pedir el amparo de la justicia. Entonces, esto viola el derecho de acceso a la justicia, el derecho al proceso y el principio de bilateralidad, ¿sí? Es decir, nosotros, o por ahí uno está acostumbrado a pensar el principio de bilateralidad diciendo, bueno, todo lo que haga el actor, que no dejemos de informarle al demandado, no dejemos de comunicárselo, etc. Pero también es un derecho que tiene el actor a obtener una sentencia útil, ¿sí? A llegar a una sentencia y que el proceso no quede en manos de los acreedores. Bueno, también hemos entendido que esto da lugar a una situación jurídica abusiva. Si bien el acreedor tiene derecho a no presentarse, en este contexto termina siendo violatorio de los derechos elementales del deudor. En el APE es diferente, porque el pasivo viene determinado. Entonces, los acreedores son tales desde el principio, porque ya están reconocidos y son parte. Entonces, esto justifica que directamente participen en el arreglo del pasivo. Ahora, cuando no se presentan, como cualquier parte demandada, puede ser declarado rebelde. Y si es declarado rebelde, nosotros entendemos que el voto no puede ser computado ni positiva ni negativamente, sino que sencillamente se lo excluye del cómputo de mayorías y, en caso de que el acuerdo sea homologado, quedará comprendido en él. Y eso es lo que prevé la norma que estamos analizando. Entonces, en este caso, la rebeldía neutraliza los efectos de la falta de actividad simplemente por el incumplimiento de una carga. Como dijimos, las consecuencias serán la exclusión del cómputo de mayorías y la imposición del acuerdo. Pero tampoco hay que asustarse con esto, porque son los mismos efectos o las mismas consecuencias que se generan en el concurso preventivo. El acreedor que no comparece no se lo cuenta en las mayorías. El acreedor que no verifica no es contabilizado. Y si el acuerdo resulta homologado, le es aplicable. O sea que por distintos medios llegamos a las mismas consecuencias. Esto es relevante porque muchos se han asustado cuando han visto cómo va a declarar rebelde a alguien en sede concursal. Bueno, en definitiva no implica menoscabar los derechos de los acreedores, sino que este concurso que hemos previsto lo que tiende es a hacer una norma procesal facilitadora de la aplicación de las normas sustanciales de la ley de concursos y del Estatuto del Consumidor. El artículo 371 prevé que si nadie comparece, el juez pueda establecer un plan de saneamiento, pero tampoco entendemos que implica modificar normas sustanciales. Ello lo abona el principio protectorio, las normas que prevén el abuso del derecho, el artículo 56 que prevé que el acuerdo sea aplicable a todos los acreedores, el artículo 52, inciso 2, que permite imponer el acuerdo a los acreedores que comparecen, así que con mayor razón se lo puede imponer el juez a los acreedores que no comparecen, así como prevé pautas para que el juez evalúe esa propuesta a imponer, en la cual consiste en que no se le pague menos de lo que cobraría el acreedor en una quiebra. Eso lo hemos aplicado, si ven la norma, porque se prevé que el juez, al establecer el plan de saneamiento, al prever el plan de saneamiento, o al establecer el plan de saneamiento, prevé un pago no menor a los 2 embargos que se le hace al concursado hasta la rehabilitación. El fracaso del trámite también es igual que en la ley de concurso, nada más que no está expreso en la ley de concurso, pero el fracaso es no homologar. Y es importante porque es no homologar y punto, no es no homologar y declarar la quiebra. Sin perjuicio de que el deudor después puede pedir su quiebra.
Bueno, les cuento, a ver, si esto va a funcionar o no, no lo sabemos, pero sí tenemos algunas estadísticas que hemos hecho nosotros artesanalmente, no sabemos nada de estadísticas, pero tengan en cuenta antes de verlo, que esto es un procedimiento nuevo, lo hemos hecho del tribunal, hemos hablado con los abogados, con los acreedores, con los deudores, ¿sí? Pero bueno, como todos han mostrado sus estadísticas, yo las quería traer. Mostrar la estadística, la foto del tribunal, del tío, del perro. No, foto no traje. Bueno, tenemos 117 APE propuestos por el tribunal desde abril de 2015. Solamente homologamos 4. 77 han fracasado. Y 36 están en trámite. Bueno, ahora, tenemos que ver cómo analizamos esto. Hemos homologado 4, bueno, eso lo vieron bien. La verdad que ha sido muy difícil para los abogados hacerle entender a los acreedores de qué se trata. Cuando el acreedor ha venido y ha entendido que no tiene que hacer nada más que dar la conformidad, no tiene que verificar, no tiene que discutir nada, porque normalmente se ponen de acuerdo en el monto del crédito, ha funcionado. Los fracasos han sido un poco por falta de diligencia del abogado, a veces por falta de interés de los acreedores. Pero en este punto nosotros entendemos que el título es "El fracaso es un éxito", porque tenemos 77 deudores que lograron su finalidad, que era. A ver, primero, ¿qué nos indica esto? Que el concurso preventivo está sobredimensionado. Es una herramienta sobredimensionada para el problema que tiene el deudor. Lo que el deudor quiere es que no le suspendan más, que no le descuenten más del sueldo. Busca esa suspensión. Entonces muchas veces cuando obtienen la suspensión, queda ahí el proceso. Lo cual nos indica que deberían los abogados buscar una herramienta que sea adecuada, que es simplemente pedir que se cumplan las normas que regulan el tema de los descuentos, ¿sí? Por otro lado, ¿por qué decimos que ese fracaso es un éxito? Porque son 77 quiebras que hemos evitado. Esos 77 fracasos, si hubiesen sido concursos preventivos, primero que no hubiésemos llegado a la sentencia, estaríamos todavía en la etapa del lapso de negociación. Segundo, que hubiesen derivado en una quiebra. Tendríamos 77 quiebras, con 77 síndicos afectados a esa quiebra, con 77 regulaciones de honorario y posteriores ejecuciones de honorario, ¿sí? Y más las 77 compulsas penales. Entonces, por eso, son APE fracasados que si hubiesen sido un concurso preventivo, serían quiebras. Entonces, por eso decimos que ese fracaso no logró el acuerdo. Sencillamente no logró el acuerdo, y yo ahí cité unas sentencias anteriores, cité está la cita de una sentencia en donde justificamos por qué, aun cuando fracase, no se pueden seguir haciendo los descuentos, ¿sí? Entonces eso queda ya determinado, digamos, y no se modifica. Y por otro lado, no. A ver, el fracasó no es que no paga, sino que el deudor, por eso decía, no tiene acreedores concurrentes, digámoslo así. No logró una solución preventiva, pero sigue teniendo, los acreedores que tiene los sigue teniendo, ¿sí? Tendrán que ejecutarlo por la vía común, pero no metiéndole la mano en el bolsillo, que cuando va a cobrar, cobra cero. Nosotros tenemos casos de gente que cobra 0, 100 pesos, 200 pesos. Entonces por eso decimos que protegemos los derechos elementales de esta persona. Seguirá siendo deudor, pero podrá pedir la quiebra, que en la quiebra sí hay un efecto liberatorio, ¿sí? Pero voluntariamente, no como una consecuencia, porque nos pasa que van los deudores y nos cuentan y se ven envueltos en un proceso que termina durando 4, 5, 6, 7 años y después las ejecuciones están 10 años, ¿sí? Lo último que les comento, esto ha generado que en la proporción, o bueno, no solo esto, pero sí observamos que desde que estamos aplicando este acuerdo preventivo extrajudicial, ha disminuido la cantidad de soluciones preventivas pedidas y ha aumentado la cantidad de quiebras directas. Lo cual implica que el abogado prudente dice, bueno, ¿para qué vamos a transitar 2 o 3 años en un proceso que sabemos que no hay nada para arreglar, porque no hay posibilidades de arreglo, no hay posibilidades de negociación? Entonces directamente pide la quiebra y que es un procedimiento más corto, más barato,
evitamos toda la instancia anterior. No, bueno, depende de la situación, ¿sí? Depende de la situación. Bueno, en definitiva, nosotros intentamos modificar el contexto en el que nos movemos. En la experiencia nos indica que el contexto, cuando se modifica, nos obliga a modificar nuestra manera de ver el derecho, de ver la realidad de las personas y nuestra manera de ver nuestra función y las herramientas que tenemos a disposición. Así que solamente, bueno, nos queda la invitación de este código a tratar de generar una recirculación de sentido, de normas, de herramientas, de prácticas, que sea una evolución positiva y que sea virtuosa. Muchas gracias.